Ok, vamos a iniciar lo que es la parte de navegadores móviles. Aquí vamos a ver un poquito de la historia, hemos hablado de eso en las primeras dos clases, vimos mucho sobre años de evolución de la aplicación, de las aplicaciones móviles. Aquí se me va a caer la cédula, sorry. He programado, de hecho estuve, en alguna vez hablamos de que he programado con web. Entonces la idea un poco de conocer la historia es venir de dónde, es conocer de dónde vienen las cosas y cómo han evolucionado, cómo las podemos utilizar para nuestro beneficio, entendiendo no reinventando la rueda, ¿no? Y además, como dicen, como dice el dicho, si no conoces tu historia, estás propenso a repetir los errores. Entonces, las tecnologías han variado, las tecnologías han evolucionado, las tecnologías han cambiado. Además, vimos cómo dentro de la línea del tiempo, la parte mobile aún cada vez es más fuerte o más rápido el cambio. Entonces, esto nos va a llevar un poco a esa historia y ver y ayudarnos un poco también a cómo podemos aprovechar ese conocimiento de esa historia para lo que es los desarrollos actuales. Entonces, vamos a ver un poco sobre navegadores móviles, esa parte de la historia que incluye web, WML, HTML, 5 Basic, que fueron como versiones dentro a lo que ya llegamos hoy en día. Vemos navegadores predeterminados, descargables, WebView, navegadores proxy, híbridos y móviles más populares ya. Ay, Dios, iba a actualizar la plantilla igual la mando. Vi el material hace un par de días para actualizarlo y aparte del video, que lo iba a actualizar y no lo monté, quería montarles las referencias de este año, que ya están a punto de ser publicadas o deben haber sido publicadas en este primer mes por los entes que corresponden, pero si lo vamos a ver hoy en historia, pero luego les mando la actualizada. Los motores de renderización y el render blocking, hemos hablado también de motores de renderización varias veces, asociados a los browsers, y por final el user agent, que es un tema que también hemos tocado, asociado un poco a los headers que traen nuestros dispositivos y cómo podemos utilizarlos en el desarrollo. Además hay un tema de políticas asociadas a los carriers y a las operadoras que también hablaremos un poquito de eso. Entonces, una clase teórica que la idea es que, y va para el parcial número 2, la idea es que nos ayude a tener el contexto de cómo hemos llegado acá a nivel de los navegadores móviles. Entonces, un navegador móvil web diseñado para usar un dispositivo portátil, un teléfono móvil o PDA. Los navegadores móviles están optimizados para mostrar contenido web de manera más efectiva en pantallas pequeñas y en dispositivos móviles. Y el sobrenavegador móvil debe ser liviano y eficiente, dado que la capacidad de memoria y el bajo ancho de banda permiten los dispositivos móviles. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que vimos los navegadores como el Chrome, el Firefox, el Internet Explorer. Entonces, ellos por default estaban hechos para aplicaciones web. Cuando nacen las web, igual vimos dentro de la tablita anterior que se crean versiones de esos navegadores. Con la misma filosofía que cuando se aplican o se desarrollan aplicaciones web para móviles, que recordemos que lo hemos visto varias veces. Hay que hacerlo más ligeras porque las características de un dispositivo son diferentes a las de un PC a nivel de procesador, a nivel de memoria y de almacenamiento. En ese sentido, los navegadores también pasan por un proceso de cómo hacemos que, si no es una aplicación nativa, donde en líneas generales tenemos el, el software dentro del dispositivo, sino que estamos conectándonos constantemente a un servidor o a una aplicación híbrida donde cada tanto tengo que hacer requests hacia afuera del dispositivo, conectándome por internet. ¿Cómo hacemos que esto funcione siendo usable? Porque recuerden que una de las características de usabilidad es que podamos dar la información a los usuarios de manera expedita, sin esperar demasiado tiempo. Esperar.
Entonces, los navegadores móviles generalmente se conectan a través de una red celular o inalámbrica, utilizando el protocolo HTTP sobre TCP/IP. Entonces, recordemos que el IP es como la cédula de cada una de las computadoras identificable y que HTTP es el protocolo estándar de comunicación en Internet, aunque con la S también le podríamos aumentar todo lo que es la parte de security. Además, nuestra página web escrita HTML, XHTML, Mobile Profile, Web 2.0 o WML, que evolucionó de HTML y actualmente está en desuso, aunque Web también lo está. Algunos dispositivos muy antiguos todavía, los que llaman perolitos, también podrían tener funcionando lo que es Web, y algunos dispositivos móviles que no son celulares, sino aplicativos de juegos, también podrían utilizar Web 2.0. Pero esto era originalmente con que se escribía. Actualmente lo vimos en las clases anteriores. HTML5 es la que se posiciona a nivel del desarrollo de aplicaciones que son de uso de navegadores o que se requiere la conexión porque son aplicativos mobile web. Es lo que más se utiliza y a nivel de aplicaciones progresivas, ¿no? Entonces son versiones un poco anteriores. Los navegadores móviles nuevos son capaces de comprender HTML, CSS, y aquí incluimos 5 y 3, y CMS Script, así como tecnologías móviles como BML, HTML y Model o CHTML, que son evoluciones de estas características. Para adaptarse a pantallas pequeñas se usan interfaces como POS, BIM, entonces, de alguna manera también lo vimos, nosotros podemos manejar lo que es el response, pero los browsers, ya de por sí, en algunas versiones y para algunos dispositivos, hacen el response de manera automática. PostGetWeb Apple Newton fue el primer navegador móvil para un PDA creador por TextO en 1995. Aquí nace PocketWeb. Luego las demás tecnologías de micronavegadores como WAP, la plataforma Model de NTT Donkobon en Japón y la plataforma HDML de Openware alimentaron las primeras olas de interés de los servicios de datos inalámbricos. Recordemos que lo vimos en la historia, eh, los celulares ya nacen en la década de los 80-90 a nivel de los países grandes, desarrollados, y llegan a Venezuela ya para mediados de los 90. Entonces, cuando empiezan a, a manejarse, pero esa era la primera generación. Luego ya, en los 2000, ya empieza lo que es la conectividad para poder trabajar con aplicaciones móviles. El primer despliegue de un navegador en un teléfono móvil fue probablemente en 1997, es decir, exacto, cerca de los 2000, y que en Venezuela llega un poco más tardío. Y cuando un Wire Planning, que luego se convertiría en Openware, colocó su UP Browser en los teléfonos AT&T para dar a los usuarios acceso al contenido HTML. De hecho, en TIT yo iba a trabajar con proyectos con ellos. Ellos también no solo era como operadora, sino que ellos proveían contenido. Entonces, había un interés eh, bien complejo a nivel de lo que era el negocio de mobile, donde no solo eh, invertían en lo que era tecnología, digamos, con el tema de tener un revenue asociado a cómo podemos utilizar esa tecnología posterior para beneficio de la empresa. En 1997, una compañía británica, STNC Ltd, desarrolló el navegador móvil HitHinker, que buscaba presentar toda la interfaz de usuario del dispositivo. Se creó HitHinker, fue el primer navegador móvil con un modelo de representación unificado que manejaba HTML5 y web junto con correo SMAScript, DMLScript, POP3 e IMAP en un solo cliente. En este caso también el navegador como tal soportaba más cosas, pero al final de cuentas, el dispositivo, si por ejemplo usted se metía en un teléfono cuya tecnología que manejaba era WAP, las pantallas se veían o se versionaban a ese modo web. Y si veían un teléfono un poco más moderno, por decirlo de alguna forma, era HTML lo que se veía. Entonces, ¿cuál era la diferencia principal? En la parte web, el diseño es poco
digamos, muy poco gráfico, imágenes poco gráficas. Había incluso dispositivos que solo se veían en blanco y negro, mientras que HTML5 sí permitía un poco más de a nivel de estilo y navegación. Además, en velocidad era más, bueno, porque el mismo dispositivo donde se cargaba WAP también eran teléfonos con menos características físicas, ¿no? De hardware. Entonces, esto permitió manejar un navegador para ambos, pero en los dispositivos lo personalizaban basado en sus propias características. En 1999, STNC fue adquirido por Microsoft y Hitchhiker. Se convirtió en Microsoft Mobile Explorer 2. El primer navegador HTML para PAN. Entonces, esto eran como unas agendas personalizadas. OS 1.0 fue HandWeb, creado por SmartCode y lanzado en 1997, aunque varias compañías ofrecieron navegadores para esta plataforma. Esas PAN te permitían, en general, a nivel de hardware, generalmente tenían como unos lapicitos y tenían unas pantallas un poco más grandes, tal vez era como el papá de la tablet, podríamos verlo, porque más que dispositivos eran, más que mobile, eran agentes telefónicos. Lanzando en 2021, en 2001, Mobile Explorer 3.0 agregó compatibilidad de iModem, HTML, esto ya fue en los 2000, más numerosos esquemas propietarios. En 2002, Pan-In ofreció WebPro en PDA en Tursteno basado en el navegador Novarro. Entonces, vaya notándose que durante el tiempo se reutiliza, las versiones anteriores de los navegadores se van mejorando y además van cambiando entre compañías y se van comprando, vendiendo para, con el fin de mejorarlos y relanzarlos. En 2002, Opera fue pionero con su tecnología de representación de pantallas pequeñas, SCR, y en 2004 con la representación de pantalla mediana, MSR. Nótese que aquí empiezan a hacer ya no la personalización de los navegadores, sino como tal la redefinición de tamaño de pantallas basada en una tecnología propia. El navegador web Opera tenía la habilidad de volver a formatear páginas web normales para un ajuste óptimo en pantallas pequeñas y medianas, que esto era ya en el 2002. También fue el primer navegador móvil ampliamente disponible para admitir Ajax y el primer navegador móvil en pasar la prueba ACID2. ¿Ok? Pruebas a nivel de el manejo de navegadores y la respuesta de ellos. En 2007, Apple, esto es hace un poco más de 20, casi un poco menos de 20 años, Apple lanza iPhone con su navegador web Safari y revoluciona la web móvil. Nótese que lo que es Apple siempre fue pionera dentro de lo que es la parte de interfaz, era uno de los intereses más grandes de su mesa de inversionista. Entonces, al final, ellos se ocuparon más en lo que eran esos procesos de interfaz y dieron ese boom a lo que fue el tema de los navegadores contenedores de aplicaciones. El navegador web Safari de Apple es implementado usando el motor de renderización WebKit, que hasta la fecha es la base de muchos navegadores, como lo hemos visto en clase y lo han visto en otras materias. Se convirtió en el mejor navegador móvil del momento. El secreto del éxito de WebKit se debió a su compatibilidad con los estándares web del momento y la capacidad de llevar el desempeño y calidad de un navegador web de escritorio a los dispositivos móviles. De hecho, es base para varias de las plataformas, con excepción de Windows, que es la que utiliza algo más custom, pero con base en los navegadores y en esa historia. En el 2008 aparece el sistema operativo Android con su navegador predeterminado que permite mostrar amplias y desplazar páginas web HTML y XHTML completas. Los teléfonos Android surgen para competir con el iPhone y abren el mercado de navegador web de escritorio y dispositivos móviles menos costosos. El navegador predeterminado Android también usaba WebKit. En 2008, entonces estamos hablando de hace 15 años. También recordemos que lo vimos dentro de lo que es el uso de plataformas. En algún punto iOS tenía gran parte del mercado, luego también un tema por costo y accesibilidad empezó a disminuir sus estadísticas, es más exclusivo y Android ha tomado el mercado en la actualidad.
que es el que posee mayor cantidad de usuarios a nivel mundial y en particular en Venezuela, que fue las estadísticas que vi. Desde la aparición de iPhone y los teléfonos Android, los navegadores móviles han ido implementando las especificaciones HTML, CSS, Script a la par que los navegadores de escritorio, con algunas restricciones debido al almacenamiento, capacidad limitada de dispositivos móviles y las redes inalámbricas. Que esto hemos conversado ya varias veces de esto. Sin embargo, hoy en día, los navegadores móviles nuevos son capaces de comprender la última versión HTML, CSS, Script, incluyendo la tecnología que permite crear aplicaciones web progresivas, que también ya lo hemos visto a profundidad. Entonces aquí vamos a ver una línea del tiempo en relación a lo que hemos escuchado, donde entre 1991 y 1992, a mediados de año, se empiezan las primeras implementaciones, donde luego sale HTML2 y HTML4, y aquí ya sale una versión de XHTML, que es una versión para mobile XHTML, y también fue versionada. Luego tenemos HTML Basic, que ya estamos hablando a nivel de desarrollo. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Bueno, no había estandarización de HTML, había un Hypertext Markup Language, luego teníamos extensiones de HTML, extensiones de HTML Basic, que son WTC, que es donde se crea esta fundación, compañía que maneja lo que es los estándares transversales de desarrollo. Luego viene XHTML Mobile Profile, Open Mobile Alliance, que ya que está aquí es para el 2001. Y en paralelo teníamos XDHTML, Device Markup Language. Y esta historia ya más recientemente, ya después del 2004, tenemos el Flatlight y el Flatlight 2.0, que actualmente incluso todavía se utilizan algunas versiones de Macromedia dentro de los dispositivos inteligentes. Entonces, esta fuente, aquí está el URL de la fuente y cómo ha evolucionado. Y todo tiene que ver con la simplificación del lenguaje y del desarrollo. De hecho, la tendencia ya para los años actuales incluso va más allá. Hablamos de BPM, Business Process Manager, donde se supone, o inteligencia artificial, donde se supone que es tan sencillo el lenguaje que no hay que profundizar mucho y se necesita menos programación y más reutilización de herramientas que nos provee el mercado. Entonces, así evolucionó. Este es lo que el teléfono. Fíjense, bueno, habían juegos como la culebrita, también lo vimos en la clase número 1. Fíjense que aquí el diseño es un fondo totalmente robótico. BML inicia, el manejo es a través de esto que está acá, no por a nivel de touch, que fue uno de los avances más importantes que se tuvieron en las versiones actuales. Pasa por BML, por XHTML Basic, CSSMP, HTML4, CSS2, GCS, y llegamos a HTML5, que lo juntamos con JavaScript 6. En este punto se utilizaba mucho Ajax y JSON. Ya ahorita con aplicaciones progresivas, con estos componentes se puede resolver el aplicativo. Entonces, esa es más o menos la evolución de la tecnología, de la evolución de las tecnologías y los navegadores móviles. Parece bastante evidente la nomenclatura. Aquí se simplifica más la tecnología y vamos con 4 o 5 y probablemente a futuro haya una versión 6 de HTML. Que además el boom de ello fue el manejo de contenido multimedia y mejoras en response, de diseño, que ya nos permiten lo que son las aplicaciones web progressive con menos capas de componentes técnicos. El Web Wireless Application Protocol es un estándar técnico para transmitir información a través de una red inalámbrica móvil. Los primeros dispositivos móviles habilitados para WAP aparecieron en 1999 y usaban el estándar BML. WAP 2.0 fue liberada en 2002
y utiliza HTML Mobile Profile con su conjunto de estándar de XHTML y CSS de W3C con extensión móviles menores. Aquí creo que se me duplicó la... Ok, hablamos un poquito de WAP en profundidad. Y bueno, fueron populares hasta el 2003. Desde entonces BML ha dejado de utilizarse, dado que los dispositivos móviles modernos permitieron la compatibilidad total con HTML5. Sin embargo, el servicio de mensajería multimedia, MMS, sigue el uso como una combinación de tecnología web y SMS. ¿Ok? Luego tenemos BML, el Wireless Markup Language, es un lenguaje de marca para los dispositivos móviles que implementa WAP. BML fue creado en 1998 y fue el primer estándar utilizado específicamente para dispositivos móviles. BML proporciona la mayor parte de funcionalidad de HTML para dispositivos móviles con poca potencia y cuya transmisión ocurre a través de un ancho de banda limitado. Entonces, esta es WAP como primera y BML como segunda, aunque como decimos, WAP y SMS se utiliza para mensajes multimedia en SMS. Es una combinación. Sobre las páginas BML tienen la expresión BML, se construye como un conjunto de tarjetas relacionadas entre sí y enlace. Cuando se accede a una página BML desde un teléfono móvil, todas las tarjetas de la página se descargan en el servidor web. Y la navegación entre las tarjetas se realiza en el dispositivo móvil sin ningún tipo de acceso adicional al servidor. Entonces, claro, esto corre de manera local. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense, aquí es muy parecido. Fíjense que el tag aquí no es XHTML, sino XML. XML igual era como una versión de manejo de data previo a lo que ya es JSON y fíjense que aquí utilizábamos los tab mayor y menor en lugar de llaves y paréntesis. Y esto fue evolucionando. ¿Por qué? Porque a nivel de texto es más ligero, ¿no? Menos caracteres, era más ligero el despliegue dentro del browser y por tanto los bits que se transmiten y eso hace que sea esto haya evolucionado. Entonces, en el caso de BML teníamos un XML, aquí teníamos una tarjetita donde teníamos igual características como ID y title o label, y de allí, fíjense que este es un radio button, donde tenemos un select con las etiquetas que se presentan acá, HTML, XML tutorial, web tutorial, y eso luego tenemos una tarjeta número 1 y luego tenemos una tarjeta número 2 donde mostramos la respuesta seleccionada que se obtenía a través del $name, ¿no? Era un código eh, que esto hoy en día lo podemos resumir en 5 líneas en alguno de los frameworks, incluso en HTML. HTML5 base es un conjunto de XHTML presentado por W3C en el 2001 y diseñado por dispositivos móviles. Está diseñado para clientes web que no admiten el conjunto completo de funciones XHTML, el teléfono móvil, PDA, busca personas y decodificadores. Que los busca personas son los también llamados beeper, que tampoco están muy en la actualidad, pero que en su época fueron una de las cosas o de las tecnologías se popularizó mucho, sobre todo en el área de medicina, pues era la manera más rápida de encontrar a personas una emergencia, qué sé yo. Entonces, esto que está acá no admiten este conjunto de funciones. Es un tipo de documento lo suficientemente rico para la creación de contenido, entonces por eso nace esta nueva versión de XHTML Basic. XHTML Basic posee más restricciones que en XHTML estándar e incluye el conjunto mínimo de módulos necesarios para hacer XHTML, imágenes, formularios, tablas básicas y soporte de objetos. La aplicación web desarrollada usando XHTML Basic puede ser vista por navegadores de escritorios móviles y micronavegadores. Los documentos XHTML deben contener una definición doctype, valid, DTD, y el elemento raíz debe ser XHTML. El elemento raíz debe contener un espacio del nombre predeterminado XHTML, y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. También de código, fíjense que muy similar a la interfaz que vimos allá dentro de lo que es WML o lo que eran las tecnologías web, unos botones muy grises, muy prolijos.
similares a los que nos pueden generar Java con los APIs visuales, botones grises, bordes grises, texto robotizado. Y fíjense que aquí la diferencia es que, bueno, tenemos un tag XHTML y aquí le decimos, bueno, aquí estamos mostrando un texto muy parecido a un P de párrafo con body, igual era muy similar y podemos hacer include de CSS y hacer referencias a lo que es el HTTP de WT organización, que es el estándar que ya conocemos. Y aquí mostrar un texto que en este caso ya se estaba personalizando porque era como el nacimiento de response, ¿verdad? Entonces tenemos, antes de esto, ¿para qué creen ustedes que podría ser útil tener una idea general de cómo se codificaba un sistema web XHTML o etcétera? Alguien que me responda esa pregunta, una sola persona para continuar con el siguiente tema. Porque uno podría pensar, wow, esto es historia, esto ya no se usa. ¿Por qué ustedes creen que podría ser útil? ¿En qué momento sería tomar importancia? O sea, yo creo que esto y en general también con otras cosas que en teoría ya no se utilizan en algún lugar, en alguna parte del mundo, debe haber alguna aplicación legacy Sí, todavía use este tipo de cosas. eso Entonces, para esa mismo. persona que la maneje, que la mantenga todavía, esto es útil. Sí, y particularmente, aunque siempre llegamos a convencer a la gente, y por ejemplo, así, tal cual como lo comentan, de hecho creo que tuvimos esa conversación alguna vez y hablamos de los bancos. En los bancos hay mucha tecnología vieja y mucha de esta tecnología se basa en estos conceptos. Y ir a proponer mejoras para poder proponer lo que llamamos una reingeniería inversa a través de un aplicativo que ya está funcionando de cierta manera donde además generalmente podemos encontrarnos con temas de miedo al cambio o bloqueos por ello. Entender cómo funciona la aplicación hoy en día nos puede ayudar muchísimo a dar la base para justificar las mejoras. ¿Ok? Y que esto es compatible de alguna manera, que podemos decir, esto se puede hacer de esta otra manera, esto lo podemos hacer de esta forma. Entonces no vas a perder tus funcionalidades actuales, vamos a mejorarlas con estas otras características que le vamos a sumar. Entonces, en esos momentos, cuando hay que hacer la ingeniería inversa o estudiar el código de alguien que dejó por allí en versiones viejas, siempre puede ser un punto importante que rescatar. ¿Ok? Entonces, sí, esta es la respuesta, además de conocer la historia, Mr. Gabriel. Bueno, seguimos con tipos de navegadores móviles. Hay 5 tipos de navegadores en dispositivos móviles: navegadores predeterminados, navegadores descargables, web views, navegadores proxy y navegadores híbridos. Vamos a tratar de cerrar este tema de navegadores para ya luego darles el break para vernos mañana en proyecto. Cada teléfono tiene un navegador predeterminado, es decir, un navegador que forma parte del firmware, generalmente desarrollado por el proveedor del sistema operativo. El firmware es como esa capa entre el hardware y el software que se corre en esos dispositivos. También es desarrollado y está muy asociado a lenguaje de bajo nivel. De hecho, la mayoría de la gente que desarrolla los firmware son electrónicos. Por ejemplo, las máquinas de votación son gente que estudió electrónica más que computación porque que trabajan con lenguaje C, que es lenguaje de máquina. La mayoría de los navegadores predeterminados están estrechamente integrados con el sistema operativo, reforzando lo que les acabo de decir, subyacente, hasta el punto en que no es posible actualizar el navegador por separado. Esto hace que los navegadores predeterminados se desarrollen más lentamente que otros tipos de navegadores. Los proveedores de dispositivos con frecuencia se niegan a dar su nombre de navegadores predeterminados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los predeterminados, como están más asociados a las características propias del dispositivo, son más nativos, entonces requieren un poco más de pruebas, análisis, etcétera, ¿no? Los proveedores de dispositivos no le dan los nombres, ¿por qué? Porque pueden variar con el tiempo. Además que se abren a la posibilidad de que dentro de sus dispositivos corran otros, que puedan desinstalarse otros navegadores
y por tanto tener más mercado. Pero sabemos que los predeterminados son en iOS Safari, que viene con WebKit. En Android, que es de base, está basado en WebKit. Android Default Browser, que también viene basado en WebKit, mientras que Chrome está con Blink y uno propio del proveedor del dispositivo. Y Windows Phone Ace con Trident, que era lo que hablamos un poco, que Windows siempre está un poco divorciado de WebKit. Y BlackBerry, que bueno, tiene también como base WebKit. Entonces, los navegadores predeterminados nos dan cierta garantía de que, sobre lo que naveguemos funcione de una manera más idónea a esa plataforma. No obstante, depende mucho de sobre qué naveguemos. Sí, la versión del dispositivo, de la plataforma y del navegador son los recomendados, nos va a dar cierta garantía sobre las aplicaciones nativas o las aplicaciones nativas que puedan correr con un browser, pero no necesariamente sobre desarrollos externos. Entonces, por eso nosotros tenemos que evaluar cada navegador, incluso versiones de navegador, además de las plataformas. En los dispositivos Android, el navegador predeterminado no siempre es el mismo. La versión más antigua de Android usaba Android Default Browser basados en WebKit. La versión más reciente de Android usa Chrome basado en Blink. Tanto en Android Default Browser como en Chrome vienen en distintos sabores. Incluso si tienen el mismo número de versión, un sabor no es necesariamente igual a otro. Y ahí se refiere, cuando utilizo la palabra sabor, tiene que ver a cómo funcionan. Además, recordemos que la base de los navegadores, el motor de renderización, lo que ayuda es la función de esto, también que lo tenemos que conocer como concepto general o en cultura general, es que la manera en que se procesan los objetos en el browser, que se hacen las cargas de cada uno de ellos, es diferente y que muchas veces pueden influir en el performance del aplicativo y el comportamiento del mismo. Entonces, son similares pero no iguales. Por razón de diferenciación, los proveedores de dispositivos, por razones de diferenciación, los proveedores de dispositivos realizan cambios en los navegadores predeterminados. Entonces, agarran lo de un tercero y lo actualizan para que funcione de la mejor manera integrados con su hardware y con los componentes propios de esa plataforma. Los servidores Google vienen desacoplados de las nuevas versiones de Android. Los proveedores de dispositivos pueden aceptar o rechazar los servicios de Google. Por eso, Google Chrome no es necesariamente el navegador predeterminado del dispositivo, porque realmente el dueño es Google y por tanto puedes o no aceptar esos servicios adicionales. Los dispositivos de Samsung son un ejemplo de esto. Desde el lanzamiento de Galaxy S4 en el 2013, estamos hablando de 10 años, Samsung usa su propio navegador predeterminado llamado Samsung Internet. Y está basado en Chromium, que tiene como motor de renderización el Blink. Dado que Samsung debe instalar Google Chrome si quiere usar los servicios de Google, el Galaxy S4 y los dispositivos más nuevos tienen instalados dos navegadores basados en Chromium, Samsung Internet y Google Chrome. Entonces, ¿cuál es el tema? Las plataformas donde corren los aplicativos tienen también las casas de distribución que son los propios o los dueños del hardware de las marcas Motorola, Samsung, aunque el sistema operativo sea Android, aunque el sistema de dispositivo, bueno, en el caso de Apple, iOS, en el caso de Windows. Entonces, el browser es una capa intermedia que pueden pertenecer o no a estos distribuidores. Tienen que hacer convenios y en ese sentido también hacen adaptaciones a esos browsers para poder utilizarlo en sus dispositivos. Amazon rechaza los servicios de Google y por tanto tiene que crear su propio navegador. Las versiones más nuevas nueva es una basada en Chromium, comercializada bajo el nombre de Silk. La versión anterior de Silk usaba WebKit, pero fíjense que viene de la base de WebKit. En el 2014 Google Chrome es el navegador predeterminado solo en dispositivos, solo en dispositivos Google Nexus y el dispositivo Motorola, desde el momento en que fueron propiedad de Google.
Entonces, fíjense que hay como alianzas, ¿no? Y son como varias piezas en esta torta, tanto los que proveen las plataformas o sistemas operativos, los que proveen los dispositivos, los que proveen servicios adicionales, como el caso de Google o Amazon para temas en la nube, más los que proveen los browsers para hacer, donde corren o que son la base para correr aplicaciones web progressive en la actualidad. Eh, y cada uno puede estar trabajando de manera aislada y tratar de dividirse para crear su customización y particularización para que corra dentro de sus plataformas, dentro de su sistema operativo, de sus dispositivos propios, como el caso de Samsung, que es totalmente personalizado, aunque al final muchas veces se va uno hacia el Google, lo que es el navegador de los navegadores de Google, Google Chrome, pero a su vez también pueden hacerse adquisiciones internas dentro de lo que es el área tecnológica para darle más fuerza al personalizarlo y hacer esas alianzas. En otras palabras, Chrome es el móvil, se divide en varias ramas. Hay muchos navegadores que los usuarios pueden descargar e instalar por sí mismos. Opera, Firefox, Chrome, usé como los más populares. Una de las ventajas que tienen los navegadores descargables sobre los navegadores predeterminados es que es posible actualizarlos siempre que hay una nueva versión disponible. La mejor característica y las más recientes generalmente aparecen primero en los navegadores descargables, razón por la cual a los desarrolladores web les gusta usar. Y además, bueno, en líneas generales no nos casa con un navegador en particular, aunque cuando nosotros estamos trabajando para desarrollar aplicaciones web, sí deberíamos tener la línea de investigación de dónde o cuáles son los más compatibles, por un tema de inversión. Entre más tiempos tengamos que investigar o adaptar a un navegador particular, es más tiempo de desarrollo, es más tiempo para el despliegue y a nosotros nos interesa muchas veces es salir con una versión que sea lo más compatible posible. Entonces, por eso, en general, se recomienda irse por el browser recomendado para la plataforma en lo que es desarrollo de aplicaciones mobile, pero que no nos limita porque hay intereses a nivel de personas o usuarios que usan otros navegadores. Fíjense toda la disponibilidad de navegadores descargables que tenemos, por ejemplo, para la plataforma iPhone. Muchos de ellos se basan en WebKit, pero están customizados eh, para otro tipo de servicio. Entonces, según nuestro interés comercial, nosotros podríamos estar estableciendo pruebas con uno de ellos y dirigirnos recuerdo que lo vimos también, a un grupo de usuarios particulares. ¿Ok? No solo con iPhone, sino también con Android, que es donde, siendo open source, hay un gran volumen, además que siendo el más popular del mercado de esta plataforma, hay un gran volumen de desarrolladores de browser, es decir, pues, gente que provee y diseña navegadores para correr aplicaciones en el sistema operativo Android. Mientras que en Windows Phone, siendo que es una de las menos populares, de hecho le sigue Windows Phone, si lo vimos en la estadística y lo recuerdan, a, a iOS que también perdió mercado, pero que estaba en segundo en esa escala, tiene menos navegadores disponibles para correr, adicional a lo que ya mencionamos que son los por default. A ver, alguien que me mencione, creo que este tema ya lo hemos conversado. Ustedes tienen por default los propios de sus teléfonos. ¿Alguno que recomienden que no sea el que viene por default en la plataforma? Bueno, yo utilizo Opera GX para móvil. Mobile o PGA. Eso es con plataforma Android, ¿verdad? Creo que está para los dos, para Android y iOS. Que esa es otra de las ventajas de los navegadores descargables, aunque también los default, que pueden funcionar en las tres plataformas o en varias plataformas, en algunos casos, ¿ok?
Ah, listo. ¿Alguien más que tenga una recomendación de esta super mega lista de navegadores? Que no sea el por default. Bueno, esta es la democracia de los browsers en las plataformas. Y cada quien puede usarlas o no. Vamos entonces con el siguiente tema para la siguiente clase. Ok, web, porque ya se nos fue la hora, ¿verdad? Vamos a ver, es que. Por ahora, voy a hacer la pregunta de. Voy a hacer la pregunta. Nos queda la parte de web, nos queda una clase para terminar este material. La parte de WebView y los navegadores, ya los otros tipos de navegadores, además de los descargables. Y la parte de cierre, que es el user agent. De este contenido, chicos, ¿qué es lo que se están llevando? ¿Qué les parece, qué les pareció lo más interesante para cerrar la clase el día de hoy? Bueno, con lo que comenzamos de la parte de la historia de cómo, porque ya realmente yo, bueno, creo que muy pocos ya tocarán el HTML básico o otras opciones como lo que vimos de Guap, WML. ok, Y bueno, es interesante ver cómo se hacía antes, pues, porque de ahí partieron todas estas aplicaciones web y era mucho más sencilla. Y como que ver lo que ahora se puede y lo que se partiendo de lo que se tenía. Es bastante interesante, en mi opinión. Vale, por el lado de quién más, quién más. Voy a ignorar. Bueno, es, Adelante, sí, Daniel. exacto. Me pareció interesante como que ver un poco la evolución de todos los temas que estamos viendo, además del gran libreto de opciones que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, que tenemos un abanico total de oportunidades y transversales. Gabriel, Mr. Garrizo, ¿qué le pareció del Fui contenido? yo el que habló antes de Daniel. Ah, perdón, Belisario. Sí, yo creo que sí, fue Garrizo. No, bueno, más o menos lo mismo, pues ver la historia, bueno, también tomar en cuenta lo que comentó Gabriel de que siempre hay que estar pendiente de cómo funcionan las tecnologías viejas, porque no sé cuándo te va a tocar programar en COBOL con una cosa rara de un banco. Y bueno, eso. Laura, creo que no, Laura era la que estaba offline. Ada ya se fue. María Fernanda era la que no tiene audio. Laura y Miguel, ¿qué les pareció lo más interesante del contenido? Bueno, a mí también me pareció interesante esto de la historia, ¿no? Y o sea, cómo, o sea, de dónde viene todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque estas son como que las bases, o sea, el HTML5 o sea, su base me imagino que fue XHTML, pues, por ejemplo. O sea, de ahí partió todo, ¿no? Podríamos decir. Y Laura, que es la última que está por allí. Sí, igual también me pareció interesante lo de la parte de la historia, porque siempre es importante conocerla, sobre todo para entender cómo funcionan las tecnologías ahorita y de que, como dijeron anteriormente, que uno nunca sabe cuándo le va a tocar eh, manejar un proyecto un poquito antiguo, por lo menos a mí. Hace poco en mi trabajo me tocó un proyecto que creo que era del 2011 o algo así, entonces tenía tecnologías bastante viejas. Entonces, por eso era importante tener por lo menos estos conocimientos básicos de cómo funcionaban las tecnologías antes para saber cómo actualizarlas y cómo manejarlas. Entonces, pues eso es lo que me llevó. Vale. Chévere, la historia es importante siempre. Yo le voy a dar mi tip de porque esto me parece interesante y luego, pero antes voy a cerrar la grabación.